Los que van a exponer sobre competencia desleal van a compartir diapositivas. Sí, profe, efectivamente hicimos un video que recopila toda la información que nosotros vimos sobre el trabajo, entonces ya lo compartimos para todos. Ok, primero se me Profe, presentan quiénes son los integrantes. profesor, muy buenas noches. Qué pena con los compañeritos. Quería realizar una pregunta antes de comenzar la exposición. Es sobre el examen de ayer. Gracias. Listo, ya pueden iniciar. Mi nombre es Julián Alejandro Cardona. Nuestro grupo está conformado por Jessica Tatiana Martínez, Oscar Augusto Arias, Oscar Mauricio Cubides, Gina Rocío Pulido, William Álvarez Granados, José Luis Chamorro, Jennifer Arauz, Sonia Caterina Ardila, María Camila Díaz, Estefanía Pérez, Lisa Gabriela Castro, Alice Castiblanco, María Fernanda Virgues, Laura Olaya Pulecio, Valentina Calderón y por último Andrés Rodrigo Bermúdez. Nuestro tema es la competencia desleal. Pero no podemos entrar a hablar sobre competencia desleal si no tenemos claro lo que significa competencia, de dónde viene, qué es competir. Bueno, pues la competencia es la disputa entre dos personas o animales o cosas con, en este caso, un fin en específico y es la superioridad del uno contra el otro. En este caso, en las competencias se parte del principio de buena fe. ¿Esto qué quiere decir? Que ambas partes piensan que se está obrando de buena manera y ninguna va a perjudicar, en este caso, el proceso de crecimiento del otro. Y pues si alguna de las dos logra la superioridad, es por mérito propio y no por algún tercer mecanismo ajeno que pues obviamente cause esa falla entre las dos partes. Partiendo de ello, tenemos que tener la idea de que es desleal. Desleal es directamente calificar a una persona que no respeta los criterios, el honor, no tiene nobleza y pues carece de fidelidad. En esto, ¿por qué? Porque con el fin de dañar al otro y de obtener la superioridad es capaz de hacer cualquier cosa con el fin de obtener el esperado resultado. Ahora bien, nuestro grupo va a trabajar sobre la competencia desleal, vamos a hablar claramente sobre qué es competencia desleal, de qué trata, cuál es el fin y el fundamento de la competencia desleal, vamos a dar algunos ejemplos como los actos de engaño y confusión, qué es exceso de agresividad, los tipos de agresividad comercial, engaños directos al consumidor, engaños especiales por ventas piramidales, otros casos y supuestos que vamos a ver más adelante. Espero esto les guste. Al final de esta exposición tenemos para ustedes claramente un trabajo el cual espero les agrade. Es un ejercicio lúdico, algo diferente, no son preguntas, no vamos a corchar a ninguno y lo importante de esto que es que aprendamos cada día más de lo que esperamos para llegar a ser los mejores abogados que espero y creo vamos a hacer. Muchas gracias. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jonathan Carvajal. Hoy estaremos tratando el tema de competencia desleal. ¿Qué es la competencia desleal? Es todo acto o conducta que tiene como objetivo obtener una ventaja de forma indebida en el mercado. Se creó la Ley 256 de 1996, en la cual el artículo primero nos dice, sin perjuicio de otras formas de protección, la presente ley tiene como objeto garantizar la libre y leal competencia económica. Es decir, esta ley se creó para garantizar los derechos de los comerciantes. En el artículo séptimo, en la de prohibición general, en concordancia con lo establecido por el numeral segundo del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que se constituye competencia desleal todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor o el funcionamiento concurrencial del mercado. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los actos de competencia desleal, donde los encontramos desde el artículo octavo hasta el artículo 19. ¿Cuáles son los actos? Actos de desviación de la clientela, actos de desorganización, actos de confusión, actos de engaño, actos de descrédito, actos de comparación, actos de imitación, explotación a la respuesta, a la reputación ajena, perdón, violación de secretos, inducción a la ruptura contractual, violación de normas y pactos desleales de exclusividad. También encontramos en la ley 256 que hay algunos actos de competencia desleal en los cuales asiste a quienes se consideran afectados el derecho de ejercer las acciones previstas en este artículo.
cuyo conocimiento compete a los jueces civiles de circuito y a la Superintendencia de Industria y Comercio. En el artículo 20 encontramos las acciones. ¿Cuáles son las acciones? Acción declarativa y de condena, y la acción preventiva o de prohibición. En la acción declarativa y de condena encontramos que el afectado puede poner en conocimiento al juez todo acto de competencia desleal, y en consecuencia se le ordena al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante. Y en la acción preventiva de prohibición me remito a esta. La persona que piense que puede resultar afectada por actos de competencia desleal tendrá acción para solicitar al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado o que la prohíba aunque no se haya producido daño alguno. Feliz noche. Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Sonia Caterina Ardila Muñoz. Yo les voy a hablar del marco histórico sobre la competencia desleal. La regulación contra la competencia desleal surge en el siglo XIX de la mano del liberalismo económico. Ello es así porque una de las conquistas de la Revolución Francesa consiste en la denominada libertad de industria y de comercio. Dicho en otros términos, es la libertad de competir. La libertad que en etapas históricas anteriores no existía debido principalmente a la rígida implantación de los gremios. Pues bien, la posibilidad de dedicarse libremente al ejercicio de actividades económicas puso de manifiesto al cabo de cierto tiempo que era necesario evitar que participantes en el mercado poco escrupulosos perjudicaran a sus competidores mediante actuaciones incorrectas y desleales. En definitiva, en la regulación tradicional de la competencia leal se trataba de proteger a los empresarios frente a las actuaciones incorrectas de sus competidores, directos que pudieran perjudicarles. El derecho a la competencia, tal como lo conocemos hoy día, surgió y tomó cuerpo en Estados Unidos. Algunos doctrinantes, como el inglés Edward Coke, afirman que hay evidencias de que los monopolios estaban prohibidos desde el derecho romano, luego implícitamente en la Carta Magna y en ciertas leyes del rey Eduardo III. Sin embargo, por el estado de evolución incipiente de la ciencia económica, no se puede decir que estas normas expedidas en forma ocasional y desarticulada conformarán un cuerpo legislativo o doctrinario con entidad propia. Estados Unidos decidió aprobar en 1890 el proyecto de ley contra los monopolios que fue presentada en 1888 por el senador John Sherman de Ohio, Ley Sherman Act, que es una ley fundamental del derecho antimonopolios en los Estados Unidos. Fue creada con objeto de destruir aquellas combinaciones tendentes a restringir la competencia. Para ello, la ley Sherman prohíbe los acuerdos tendentes a restringir el comercio y todos los actos tendentes a obtener un monopolio sobre cualquier parte del mercado. El derecho a la competencia puede describirse como el conjunto de normas jurídicas que pretenden regular el poder actual o potencial de las empresas sobre determinado mercado. En aras del interés público, esta disciplina es considerada hoy de trascendental importancia para el desarrollo económico y social de un país. En este sentido, se considera que las normas que componen un régimen de competencia constituyen un medio eficaz para mejorar la calidad de vida de la población, aumentar la eficacia y garantizar la posibilidad de que las personas que deseen participar en el mercado lo puedan hacer dentro de los límites de la Constitución y la ley. En 1991, Colombia expidió una nueva constitución política y, al igual que los demás países latinoamericanos, elevó el principio de libre competencia a rango constitucional, con lo cual aumentan las posibilidades de intervención del Estado para protegerlo. Sin embargo, habría sido preferible que la Constitución se refiriera al control o la prohibición de las prácticas restrictivas de la competencia de manera general, en lugar de poner acento en una de las subespecies de este tipo de prácticas, es decir, el abuso de la posición dominante en el mercado. Lo que sí resulta medianamente claro, después de estudiar los documentos y ponencias que se transmitan en la Asamblea Nacional Constituyente, en el sentido que se le quiso dar a la norma, el espíritu que el legislador debe plasmar al desarrollar normativamente el principio constitucional. Así puede observarse cómo, a lo largo de los debates, se plantearon diversas alternativas, grados e intensidades de control a las prácticas restrictivas de la competencia en general y de los monopolios en particular, para adoptar finalmente una posición madura, que corresponde con la evolución del derecho antimonopolístico en otras latitudes durante los últimos 100 años. Es así como se aceptó la tesis de que el monopolio o el poder de mercado no es perjudicial en sí mismo, sino que lo es en cambio del abuso del poder monopolístico o de la posición dominante en el mercado. En este sentido, vale la pena subrayar el tenor de las primeras ponencias presentadas en la Asamblea Nacional Constituyente y la forma en que se fue modificando el texto del artículo sobre libertad económica y competencia, hasta llegar a la fórmula del actual artículo 333 de la Constitución. Gracias, profesor. Mi nombre es Valentina Calderón Melo. Voy a continuar con el tema de competencia desleal, el cual mis compañeros ya han hablado anteriormente. Muchísimas gracias. En este sentido, hay que hacer una puntualización tanto importante como sutil, y es que, a efectos de competencia ilícita o desleal, el derecho mercantil interpreta que cuando un ente utiliza su posición de fuerza predominante en otro para ejercer presión, sin importar que haya fuerza o amenazas, no se produce una conducta punible.
El engaño va a dar lugar siempre que la competencia sea considerada como desleal. Es decir, que en la ley no se contempla de modo alguno que pueda haber prácticas mercantiles basadas en información falsa. Es decir, o que aún siendo veraces, tengan el propósito de llevar a cometer algún error a quienes les reciben con el propósito de obtener algún beneficio económico. Una pregunta muy frecuente es si el exceso de agresividad se entiende como competencia desleal. La respuesta claramente es que sí. De hecho, todo comportamiento que pueda considerarse como coacción o acoso desleal, sin importar si se utiliza o no la fuerza o cualquier tipo de influencia indebida con el propósito de afectar claramente la libertad de la acción del destinatario, cita la fuente como coacción o acoso desleal, sin importar si se utiliza o no la fuerza o cualquier tipo de influencia indebida con el propósito de afectar claramente la libertad de la acción del destinatario, cita la fuente explícitamente en la que busca la información, que hoy se basta con interpretar que persigue el objetivo de alterar el comportamiento económico para que sea considerado como competencia desleal. Claramente, con esto se confirma que cualquier ente el cual ejerza presión sobre otro ente lleva a cabo o incurre mejor en la competencia ilícita. Es decir, que este ya está cometiendo cierta conducta punible. Para finalizar, hablar un poco de qué acciones se llevan a cabo contra quienes incurran en esta competencia ilícita, en esta conducta punible. Y el primer paso consiste en la realización de tal acción, declaración de deslealtad, y posteriormente a la solicitud cese de la conducta que haya dado pie a cometer tal conducta. Asimismo, se debe comprobar o rectificar que se generó cualquier tipo de información falsa, incorrecta o engañosa frente a un ente para con otro ente, y también le corresponde al ente el cual cometió la acción punible. Buenas noches, compañeros, y buenas noches, profesor. Mi nombre es Alice Castiblanco y yo les vengo a hablar del acto de engaño y acto de confusión. El engaño siempre va a dar lugar y siempre se va a considerar que es un acto desleal en la competencia, y es que en la ley no se contempla en modo alguno que puedan haber prácticas mercantiles basadas en información falsa o, aun siendo veraces, tengan el propósito de llevar al error a quienes lo reciben, en el propósito de obtener un beneficio económico. Como ejemplo podemos decir que Pepe lo que hace para ganar competencia, no para ganar a la competencia, qué pena, es, digamos, vender la cerveza X, pero no vende cerveza X, sino que vende una cerveza más económica, que digamos es vender cerveza Y. Entonces los clientes, ¿qué hacen? En vez de ir a comprar la verdadera cerveza X, digamos, al bar de al frente, lo que hace es comprar en el bar de atrás, o sea, en el de Pepe, porque él vende cerveza Y más barata a nombre de cerveza X. Bueno, por otro lado encontramos el acto de confusión, el cual se refiere a todo comportamiento que busque crear confusión entre los consumidores. Supongamos, una empresa, en aras de de querer impulsar un producto al público y ganar a sí mismo, toma la tipografía de Nestlé y sus mismos colores para crear un producto parecido. Un ejemplo también más claro podría ser las galletas Oreo y las galletas Festival. En mercado.com, si no estoy mal, se ve que si usted compra un paquete de los grandes, el paquete tiene el mismo color, o sea, Festival Recreo y Oreo tienen el mismo color, vienen la misma cantidad de galletas y la diferencia son por mucho 300 pesos de un producto al otro. Y así es crearle confusión a los clientes. 56 de 1996, específicamente el tema a tratar es el exceso de agresividad, se entiende como lealtad en la competencia. La agresividad comercial es un estilo de comportamiento que trata de generar ingresos a corto plazo. De esta forma se intenta empujar al cliente para que compre impulsivamente y lo más que pueda. En su forma tradicional se puede definir como una conducta que es reactiva, emocional y de foco limitado. Entre algunos comerciantes este estilo de comportamiento es más bien visto como una técnica. Desde luego es una de las formas más intrusivas e invasivas que existen y el cliente queda en segundo plano. Es importante no confundir la agresividad comercial con ser un comerciante grosero, aunque muchos vendedores emplean el estilo agresivo y obviamente sí lo son. Se puede ser un comerciante insistente pero a la vez muy amable. Hoy en día la publicidad es un instrumento competitivo de los más significativos en la sociedad contemporánea que los operadores económicos utilizan para promover la contratación de los bienes y o servicios que ofertan en el mercado.
Es un claro ejemplo de información asimétrica. ¿Qué es la información asimétrica? Esta se refiere a las transacciones en las que una de las partes posee mejor información que la otra. También es claro en que la publicidad no solo expone los caracteres de los productos y o servicios, sino que va más allá de esta información. Tal actividad no solo es el manejo de información, sino que prima la persuasión. A través de la persuasión, el fenómeno publicitario presenta connotaciones de agresividad, dado que en la actualidad la competencia económica de los comerciantes se realiza a través de la publicidad. La finalidad persuasiva propia del modo publicitario como modalidad formal típica de los mensajes publicitarios ahonda en la objetividad, que es una característica de información, aunque el predominio de una u otra dimensión depende del tipo de expresión publicitaria concreta. En esta línea, cierto sector de la doctrina apunta que frente a los mensajes puramente informativos, la comunicación publicitaria actual va unida a una intensa actividad muy creativa, pero también agresiva. La persuasión puede definirse como un proceso en el que el comunicador intenta influir en las creencias, las actitudes y la conducta de otra persona o de un grupo de personas mediante la transmisión de un mensaje frente al cual el destinatario mantiene la libertad de elección. Persuadir en todo caso no significa mentir, engañar o manipular. En efecto, debe reputarse a través de la persuasión se influye en el sector del mensaje, pero no se determina su voluntad. Venta agresiva versus venta constructiva. La diferencia principal entre la venta agresiva y la venta consultiva es una sola palabra, y esa palabra clave es ayudar. Un consultor de ventas se pone al lado del cliente, lo escucha y lo entiende. El vendedor se convierte en un experto y recomienda al cliente la mejor opción. La venta consultiva, su tendencia es lo contrario a la venta agresiva. Ya para concluir, comparto con ustedes o hago un comparativo entre una venta agresiva y una venta consultiva. Venta agresiva. El vendedor agresivo manipula. En una venta consultiva, el vendedor guía y asesora. En la venta agresiva, el vendedor agresivo intimida. El vendedor consultivo es directo pero conciliador. En una venta agresiva, el vendedor agresivo es acosador. En una venta consultiva, el vendedor consultivo es respetuoso. El vendedor agresivo se preocupa antes de cerrar una venta y luego escucha al cliente. En una venta consultiva, el vendedor consultivo escucha primero al cliente y luego confirma si debe cerrar la venta o no. Ya para concluir el tema como tal, quería dar algunas características básicas de un vendedor agresivo. Una primera característica es un vendedor con un perfil insistente y tiene alta resistencia a la presión. Este vendedor está listo a escuchar, ¿sí? Todo tipo de objeciones. Puede soportar prospectos groseros o maleducados y él sabe perfectamente que el tema no es personal, o sea que su venta, lo que le interesa a él es su venta. Otra característica es no se deja intimidar. En su proyecto de venta determina su accionar. Si hay que realizar 100, 200, 300 llamadas, pues para él no hay ningún tipo de problema. Perdón, ¿por qué no adelantan esa Otra parte del característica tiene video? un perfil muy egocéntrico. Eso no está en la ley. Querrá estar en la primera posición de la tabla de los mejores vendedores, razón por la cual él, pues, Como propio o ajeno con los de un tercero cuando dicha comparación utilice indicadores o aseveraciones incorrectas o falsas y omita las verdaderas. Asimismo, se considera
desleal toda comparación que se refiera a extremos que no sean análogos ni comprobables. No obstante, esta publicidad es permitida por el Código de Autorregulación Publicitaria bajo las siguientes condiciones. Primera, que su objetivo sea la defensa del consumidor. Segunda, que tenga principios básicos en objetividad en la comparación. Tercera, que la comparación sea factible de comprobación. Cuarta, que compare productos fabricados en el mismo periodo. Quinta, que no cree confusión entre productos y marcas competidoras. Sexta, que no denigre o deforme la imagen del producto o del servicio competidor. Séptima, que en el caso de comparación entre productos cuyo precio no sea igual, esta circunstancia sea claramente indicada. Octava, en general, que respete los principios y Perdón, yo no sé de dónde están sacando información que no está en la ley. Eso de actos de denigración, eso no existe. En la norma colombiana no existe. Lo mismo lo otro que están hablando de la agresividad, no sé qué. Eso no está en la ley 256. No sé si se enfocaron en otras cosas. Revisen la grabación. Profe, pero faltan otros temas. Sí, pero es que No la sé si me cuestión es que se permite están leer enfocando en unas cosas que no están en la norma y lo que quita es tiempo a lo que realmente debemos ver. Nada de denigración ni cosas, no sé qué cosa de agresividad. Eso no está en la norma. O sea, esa parte obvienla. O sea, compartan, pero compartan lo que sí está en la ley. Listo, compartan, pero entonces lo que sí está. Espérenme, profe, ya me ubico ya entonces en el video. Profe, lo de los actos de imitación, ¿sí? ¿O eso tampoco? Los actos de imitación sí está. Sí. Hay una prohibición general, está desviación de la clientela, está el acto de desorganización, el de imitación, el acto de engaño, el de violación de normas. Son 12 en total. Sí, ahí están explicados los otros. Sí, profe, ahí están explicados todos los actos. Sí, pero es que me han hablado ahí de dos cosas que no están en la ley y no tienen nada que ver con competencia desleal. Vale, profe, qué pena. Ya pasamos a los actos. No suena, compañera, no hay audio. No hay audio. Agobiante y excesiva tiende a impedir que el comprador Inicie desde Gina, se compañera. afiance en el mercado. Bueno, muchas gracias. Doy paso a mi siguiente compañero. De brindarle al usuario
prohíbe o nos dice que se prohíbe es la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero y se considera desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. La imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias pueda reputarse con una respuesta natural del mercado. Una forma muy común de imitar a la competencia es crear presentaciones y colores que evoquen determinada empresa o marca. De no ser por la imitación, el mundo actual no sería posible y para explicar esto encontré un ejemplo muy bonito. ¿Qué hubiera pasado si el inventor del automóvil tal y como lo conocemos hoy en día hubiera podido argumentar que quien hiciera otro automóvil lo estaba imitando y por tanto compitiendo deslealmente? La imitación que censura la ley es solo aquella que genera confusión o la que conlleva un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Cualquiera, por ejemplo, puede fabricar una bebida gaseosa negra como la Coca-Cola, pero lo que no se puede hacer es ofrecerla de tal forma que los consumidores no sepan que se trata de un producto diferente. En otras palabras, cuando una persona o empresa copia las características exactas de un producto o servicio y las presenta como propias sin importar el daño que le estará causando a quien lo creó, entonces está incurriendo en un acto desleal y puede recibir una sanción. Ambos actos suelen crear dudas y a veces son de difícil comprensión. Lo importante es que ustedes sepan diferenciarlos por lo siguiente. El acto de confusión involucra el signo distintivo de la empresa o la procedencia empresarial, mientras que el acto de imitación abarca el producto o servicio de la empresa. Ambos actos tienen la finalidad de brindarle al usuario o comprador la capacidad de elegir de forma consistente sin que tenga dudas al momento de adquirir algo. La otra imitación prohibida es la que, por ser sistemática, agobiante y excesiva, tiende a impedir que el comprador se afiance en el mercado. Bueno, muchas gracias. Doy paso a mi siguiente compañero. El acto de confusión involucra el signo distintivo de la empresa o la procedencia empresarial, mientras que el acto de imitación abarca el producto o servicio de la empresa. Ambos actos tienen la finalidad de brindarle al usuario o comprador la capacidad de elegir de forma consistente sin que tenga dudas al momento de adquirir algo. La otra imitación prohibida es la que, por ser sistemática, agobiante y excesiva, tiende a impedir que el comprador se afiance en el mercado. Bueno, muchas gracias. Doy paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Oscar Cubides. Para continuar con el tema de la imitación, vamos a remitirnos a un caso específico y fue la situación entre Alpina y Danone. Resulta que durante el 2004 hasta el 2007 aproximadamente, la empresa Alpina hizo publicidad y hizo un mercadeo con diferentes productos, los cuales resultaban ser una imitación sistemática en su presentación, en su publicidad y en la forma como los ofrecía de algunos productos de la empresa Danone. Entonces, básicamente el caso se trata de una demanda judicial por competencia desleal presentada por Danone contra Alpina Productos Alimenticios S.A., en la que se argumentó que con el propósito de impedir y obstaculizar el ingreso de Danone al mercado colombiano, Alpina Productos Alimenticios desarrolló una estrategia comercial consistente en imitar sistemáticamente las iniciativas que Danone utilizaba en diferentes partes del mundo. Entonces, bueno, la decisión judicial básicamente fue que como fundamento la superindustria encontró que Alpina desplegó una estrategia comercial encaminada a obstaculizar la entrada al mercado colombiano de Danone, consistente, primero, en registrar en Colombia una serie de marcas idénticas o similares a las habitualmente utilizadas por Danone. Segundo, utilizar para publicitar sus productos en Colombia piezas y conceptos publicitarios para televisión que previamente habían sido utilizados por Danone en el mundo. Tercero, utilizar en el comercio iniciativas comerciales para la identificación de algunos productos que fueron resultado del esfuerzo de Danone y no de Alpina. Entonces, bueno, en ese orden de ideas se encontró que Danone era titular y usaba en otros países del mundo ciertas marcas que fueron registradas por Alpina en Colombia, las cuales en algunos casos resultan ser tanto idénticas, otras resultan similares, lo que implicó en algunos casos que Danone no pudiera utilizar su portafolio de productos al ingresar al mercado colombiano. Entonces, el segundo obstáculo
desleal que Alpina Productos utilizó fue el uso de sus piezas publicitarias para uno de sus productos funcionales, básicamente el de Jokes con Defensis, las cuales se consideran como una imitación de las creadas por Danone para su producto Actimel en otros países del mundo. Esto implicó que Danone no pudiera utilizar esas iniciativas publicitarias en el momento de ingresar al mercado nacional. También se hizo referencia a los contenidos de los comerciales de televisión de Actimel Triple Defensa de Danone versus Jokes Bebida Láctea Defensis de Alpina, Productos Alimenticios S.A., los cuales eran iguales. Finalmente, el tercer obstáculo fue el uso real en el comercio por parte de Alpina de los conceptos relacionados con las expresiones Defensis para identificar la bacteria de su producto funcional Jokes y otras expresiones como 4x4, Vitalis, Liquamix, etc., que fueron inicialmente creadas por Danone. En su condena, la superindustria concluyó que lejos de tratarse de una respuesta natural de un empresario ante la entrada de un nuevo competidor, Alpina realizó un comportamiento objetivamente idóneo para obstaculizar de manera desleal la entrada al mercado colombiano de Danone, impidiéndole hacer uso en Colombia de sus iniciativas mercantiles. Configurado en el acto desleal de imitación en su modalidad de imitación sistemática previsto en el artículo 14 de la Ley 256 de 1990. Consecuencia de lo anterior y con el promover sus efectos de las renuncias que ellos han mencionadas y retirarlas de los circuitos comerciales. Posterior a esto, debían ser destruidos los productos que contengan iniciativas que fueran similares a los de Danone, tales como Defensis, 4x4, etc. De otro lado, la parte demandante solicitó una suma de 2.000 millones de pesos por concepto de perjuicios económicos sufridos por la competencia desleal de Alpina. Estos sí fueron rechazados en la sentencia por cuanto no fueron acreditados, pero la superindustria sí condenó a Alpina a pagar la suma de 200 millones de pesos por concepto de gastos judiciales. Ese es uno de los ejemplos más claros que tenemos de competencia desleal en nuestro país, primero que todo, y más específicamente en el caso de la imitación. Mi nombre es María Fernanda Virgüez y voy a hablar sobre qué hacer en el caso de competencia desleal en Colombia. En Colombia existe una serie de normas y regulaciones que busca que los comerciantes respeten en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. En los casos de competencia desleal, la Ley 256 de 1996 es la norma especial que regula esta clase de situaciones en Colombia. Asimismo, existe una estrecha relación entre lo que es la competencia desleal y la propiedad industrial, al determinar que los activos intangibles como lo son las marcas, los procesos e ideas innovadoras son susceptibles de ser objeto de actos de competencia desleal. ¿Cuáles son los actos de competencia desleal en Colombia? Los actos de competencia desleal en Colombia están descritos en la Ley 256 de 1996, en el artículo 7 hasta el artículo 19. Dichos actos están descritos como actos de desviación de la clientela, actos de desorganización, actos de confusión, actos de engaño, actos de descrédito, actos de comparación, actos de imitación, explotación de la reputación ajena, violación de secretos, inducción a la ruptura contractual, violación de normas y pacto desleal de exclusividad. ¿Cuáles son las sanciones en caso de competencia desleal en Colombia? El perjudicado por acto de competencia desleal podrá ejercer acciones judiciales para que condene a quien ejecute o colabore en los actos de competencia desleal a indemnizar los bienes patrimoniales causados por actos de competencia desleal. El afectado podrá solicitar ante el juez competente que se ordene inmediatamente cesar el acto que configura la competencia desleal y conjuntamente se reparen los daños económicos causados y se sufraguen las ganancias dejadas de percibir por el afectado. El juez, antes del traslado de la demanda, podrá decretar las medidas cautelares que estime necesarias, siempre que las demandas se acompañe prueba plena, aunque sumaria, de la infracción y preste la caución que se le señale para garantizar los perjuicios que con esas medidas pueda causar el demandado o a terceros durante el proceso. Encontré que la superintendente encargada de Industria, Mónica Soledad Murcia Pérez, quien fue posesionada el día 29 de enero del año 2002, señaló que los resultados de estas investigaciones
permitirán garantizar la eliminación de prácticas desleales y monopolísticas ejecutadas por industrias comerciales y entidades oficiales. Los casos de competencia desleal se confirmaron en las empresas AviExpress, Intecma S.A, Comunicaciones Bar, Labcare de Colombia. En el caso de AviExpress, la superintendencia impuso una sanción de 20 millones de pesos al establecer que se creó confusión con la presentación mercantil o establecimiento ajeno. La queja contra AviExpress había sido puesta por Aviatur, empresa que denunció actos de confusión y desviación de clientela con la presentación mercantil de servicios de correos rápidos. La empresa Intecma se le ordenó terminar con las conductas de competencia desleal y se le impuso una multa de 35 millones de pesos. Para Comunicaciones Bar, la multa fue de 1.5 millones de pesos. La queja fue interpuesta por Telecom al señalar que la compañía actos de confusión por utilizar un logo símbolo inspirado en el mapa mundi con los colores azul y rojo que tienen registrada la compañía estatal de comunicaciones. En el caso de Labcare, la sanción fue de 30 millones de pesos y se impuso además a dos personas naturales, Alfredo Torres y Giovanni Moreno, por comprobarse desviación de clientela. ¿Qué hacer en un acto de competencia desleal en Colombia? Si actualmente está siendo víctima de un acto de competencia desleal, usted podrá iniciar una acción declarativa de competencia desleal ante un juez competente con el fin de proteger su derecho a la libre competencia. ¿Cuáles son los pasos para iniciar un proceso de competencia? Primero, identificar si está siendo víctima de alguno de los actos de competencia desleal anterior descrito, tales como actos de descrédito, desviación de clientela, violación de secretos, entre otros. 2. Solicitar asesoría de un abogado experto en competencia desleal. Tercero, en compañía de los abogados identifique los perjuicios económicos causados a su empresa o su negocio. Cuarto, por intermedio de su abogado presente la demanda ante el juez competente, la cual deberá llevar los hechos de competencia desleal, las pruebas, los fundamentos legales y la solicitud de indemnización de los perjuicios. Quinto, su abogado deberá agotar todas las etapas y evidencias del proceso hasta obtener una sentencia. Sexto, en caso de obtener una sentencia favorable por actos de competencia desleal, usted en compañía de su abogado deberá solicitar al demandado el pago de los perjuicios. Le doy paso a mi siguiente compañero. Muchísimas gracias. Buenas noches, compañeros. El aporte que voy a hacer a esta exposición está basado en el decreto 1523 del 2015. En este decreto encontramos que la Superintendencia de Industria y Comercio podrá conceder beneficios a las personas naturales o jurídicas que participen y colaboren con la detección de actividades que violen las normas de protección a la libre competencia, entregando pruebas o brindando información sobre estas actividades. Dentro de esta ley encontramos algunas definiciones que nos va a permitir desarrollar de una manera más clara las definiciones y los conceptos de cada una de las personas que puedan actuar bajo este decreto. Tenemos como primera medida el instigador o el promotor, quien es la persona que bajo coacción o grave amenaza induce a otras a iniciar un acuerdo restrictivo de la libre competencia, siempre que esta conducta permanezca durante la ejecución del acuerdo y resulte determinante en las empresas involucradas. También encontramos dentro de este decreto el concepto de agente del mercado. El agente del mercado son personas que desarrollan una actividad económica independiente de su forma o naturaleza jurídica, cualquiera que sea la actividad o sector económico. Como tercer significado encontramos al facilitador.
El facilitador es la persona que facilita o autoriza las conductas constitutivas de prácticas comerciales restrictivas que se encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley 1340 del 2009 y las normas que lo contemplan o lo modifican. También encontramos como significado al solicitante. El solicitante es la persona que solicita el beneficio por colaboración que cumple con los requisitos previstos en el artículo que vamos a ver a continuación del presente decreto. El delator, que sería la persona que ha suscrito un acuerdo de beneficios por colaboración con Julián, el salta esa funcionario parte que eso no está competente. en la ley Y por último, 256. el funcionario competente, que es la persona encargada dentro de la superintendencia para marcar el momento de la trata el decreto 15. A los consumidores acercarse el precio de otros productos cuando busque desacreditar la imagen de otro producto o competir en una forma de parte estratégica para eliminar directamente al otro competidor. También encontramos la dependencia económica y discriminación. Es una situación independiente económica de proveedores y clientes de un determinado titular o un bien o servicio. Para que no exista alternativa, así como la discriminación hacia un consumidor en términos de precio y condiciones, un servicio o un bien. Y por último encontramos las comparaciones. Son permitidas las comparaciones entre bienes o servicios siempre que se haga respecto al bien o el servicio similar en cuanto a la finalidad. Si se hace de forma objetiva, comparar las varias características verificables. En el caso de que los productos posean denominación de origen o similar, produciendo hacerse con otros productos de la misma denominación, así como en términos que no hayan en contra de ninguno de los demás supuestos de la competencia desleal, ni en caso naturalmente en los que se comparen original con réplicas o imitaciones. Buenas noches, mi nombre es Estefanía Pérez Álvarez y yo les voy a hablar sobre qué acciones se llevan a cabo contra quienes incurren en competencia ilícita. El primer paso consiste en la realización de la acción de declaración de deslealtad y posteriormente la solicitud de cese de la conducta que ha dado pie a ella. Asimismo, se deberá tratar de revertir los efectos generados por estar rectificando cualquier información falsa, incorrecta o engañosa que se emitiese. También será necesario resarcir de los perjuicios y los daños al afectado. Acción de cesación o prohibición. Permite interrumpir o prevenir la práctica desleal. Acción de remoción. Permite destruir los efectos de la práctica desleal. Acción de rectificación. Permite exigir la rectificación de información falsas o incorrectas. Buenas noches compañeros, mi nombre es Laura Olaya y voy a darle continuidad al tema de la exposición con la legitimación activa por causa ilícita. En primer lugar, vamos a definir qué es. La legitimación activa por causa ilícita se entiende como la capacidad que la ley concede a los afectados, amenazados o perjudicados por prácticas y conductas desleales dentro de los mercados, para aplicar las acciones oportunas y que aparezcan reflejadas en el artículo 32 de la Ley Tercera de 1991 del 10 de enero, que enunciaré brevemente.
Entonces tenemos que contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones según la ley. Acción declarativa de deslealtad, acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición si la conducta todavía no se ha puesto en práctica. Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal. Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal si ha intervenido el dolo o la culpa del agente. Acción de enriquecimiento injusto que solo procederá cuando la conducta desleal lesiona una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otro de análogo contenido económico. En cuanto al resarcimiento de los daños, es indispensable acogerse a lo dictado por el artículo 11 de la Ley Primera del 2000 del 7 de enero de enjuiciamiento civil. En dicho artículo tenemos la legitimación para la defensa de derechos e intereses del consumidor y los usuarios. En primer lugar, sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidos estarán legitimadas para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, así como los intereses generales de los consumidores y usuarios. En segundo lugar, cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de consumidores o usuarios cuyos componentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente determinables, la legitimación podrá pretender la tutela de esos intereses colectivos corresponde a la asociación de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de estos, así como a los propios grupos afectados. En tercer lugar, tenemos que cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una pluralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en un juicio de defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a la asociación de consumidores y usuarios que conforme a la ley sean representativas. En cuarto y último lugar, tenemos las entidades habilitadas a las que se refiere el artículo 6, estarán legitimadas para el ejercicio de la acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios. Los jueces y tribunales aceptarán dicha lista, la que mencioné, como prueba de la capacidad de la entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción. Es importante tener en cuenta que hay un tiempo límite para presentar la demanda. Para poder presentar una demanda por competencia desleal debe hacerse dentro de los 2 años siguientes cuando la víctima se enteró sobre esta conducta que afecta a su patrimonio, o puede ser dentro de los 3 años desde el momento en que se realizó la conducta, no importa si la persona afectada tenía conocimiento de esta o no. Finalmente, tenemos que al momento de realizar la indemnización para efectuar cálculos de cuánto puede pagarle a aquella persona que realizó actos de competencia desleal en contra del establecimiento, se debe demostrar mediante pruebas donde se pueda determinar el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción. ¿Qué quiere decir? Aquellos dineros que se dejaron de percibir por el acto de competencia desleal, o el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción, aquellos dineros o el lucro que recibió el infractor cuando cometió la competencia desleal. En conclusión, la legitimación activa es la capacidad que la ley concede al afectado para aplicar de forma oportuna acciones que reparen su daño. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Andrés Rodrigo Bermúdez, dando continuidad al tema entonces. Ahora bien, de acuerdo al artículo 3 del Código de Comercio, la costumbre mercantil es un conjunto de usos y prácticas mercantiles realizados por los comerciantes. Ocupan un lugar de especial importancia en el derecho comercial, dado que pueden adquirir la misma autoridad que la ley mercantil, siempre que cumplan los requisitos exigidos por la ley, que son uniformidad,
que son hechos que constituyen costumbre y deben ser ejecutados por el sector económico o grupo que realiza la actividad o práctica. Reiteración, práctica o uso que debe ser constante y no transitoria o esporádica. La obligatoriedad debe considerarse obligatoria por quienes la practican, o sea, para todos los que están en ese gremio, en ese sector. La publicidad debe ser conocida ampliamente por las personas que la practican. La vigencia, que se debe practicar en la actualidad, debe estar actual en el momento, debe regirse en el momento. Conforme a derecho, no podrá en ningún caso ser contraria a la ley. Ninguna de estas actividades debe ir en contrariedad de lo que la ley hace lícito. En materia mercantil, debe referirse a prácticas comerciales. Los hechos comerciales que reúnan los requisitos que hemos mencionado son importantes porque constituyen un mecanismo ágil para que una práctica comercial pueda ser certificada como costumbre mercantil. También contribuye a regularizar las prácticas realizadas por los comerciantes, evitando conflictos futuros entre los mismos y que pueda llegar a tener la misma fuerza vinculante de una norma. Ojo, dentro de las funciones asignadas a las cámaras de comercio en el Código de Comercio está la de recopilar y certificar sobre la existencia de las diferentes costumbres. Asimismo, dependiendo de la generalidad de su observancia, la costumbre mercantil puede ser local, general, extranjera e internacional. Ahora bien, de acuerdo al artículo 20 del Código de Comercio, entonces aquí nos menciona 19 actividades que consideran como mercantiles. Recordemos, 19 actividades que se consideran como mercantiles de acuerdo al artículo 20 del Código de Comercio. La adquisición de bienes a título oneroso, la adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos, Perdón, el pero ¿qué recibo de tiene que dinero ver en la mutuo a costumbre con la interés, la competencia? adquisición o enajenación a título oneroso. Corta eso, que eso no tiene relación con el tema. Espicharles la cabecita. Es un tema que no quiero profundizar, pero registrar o tener una patente también le da la posibilidad de reclamar derechos sobre esa patente y sobre un posible afectación en ellos con competencia desleal. Yo puedo decir que la patente de los esferos retráctiles, de los espicharles la cabecita para que salga, es mía. Y voy y digo que es mía y que ahora me la inventé, no que espicharle, sino darle vuelta y que la cambié. Pues eso es competencia desleal y además de eso estoy infringiendo otra norma de patentes. Otro tema bien interesante y transversales, estos son temas transversales a la competencia desleal, es el derecho de autor. Los derechos de autor están regulados por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, bueno, regulados no, garantizados y velados por ellos. Garantiza y vela por la fidelidad de las obras literarias, artísticas y científicas. En todos estos temas, tanto del registro de marca, las patentes, derechos de autor, violar esas normas que ya están establecidas y esos registros que existen, pues aparte de que se puede configurar competencia desleal, también podemos configurar un delito del ámbito o del régimen o del resorte penal. En este momento nos interesa conocer sobre competencia desleal y en este caso, estos temas transversalmente, hablando sobre competencia desleal, es bien interesante tener registro de marca, patente y derecho de autor para saber si yo también estoy haciendo vulneración de algún tipo de derecho con la competencia desleal o con la configuración de la competencia desleal. Ahora bien, en estos temas yo quiero abordar una sentencia que es la 535 del 97. En ella se enfatiza los actos concurrenciales que afectan la libertad de decisión del comprador y por tanto afecta el funcionamiento comercial del mercado. La Corte en este fallo pone de manifiesto que la ley pretende garantizar la libre y leal competencia económica y recalca que es el Convenio de París
el que ha establecido qué actos comerciales son desleales. ¿Qué dice la Corte? La Corte dice que el enfoque del Estado y del gobierno y de lo judicial es hacia la competencia leal, es decir, hacia el libre comercio, que ya lo atípico, lo anormal, es la competencia desleal que está regulada por el Convenio de París. En el Convenio de París nos hablan de todas las formas de competencia desleal que mis compañeros ya hablaron y ya les expusieron. ¿Qué es lo importante de esta sentencia? Es el aspecto concurrencial. Es decir, yo hago competencia desleal cuando esa concurrencia masiva del comprador, del comerciante, se desvía de manera desleal, de manera delictuosa, digámoslo así, hacia un fin erróneo. Yo traigo a mi establecimiento comercial personas a comprarme una marca que resulta que esa marca es falsa. Yo lo conozco, pero el que compra no. En ese momento yo estoy incurriendo en un delito, pero también estoy siendo comerciante desleal con los que sí ofrecen esa marca y la marca correcta. Y así en muchas otras cosas. Cada vez que yo hago concurrencia del público a mi oferta, cuando esta oferta es desleal, cuando esta oferta es mentirosa, estoy haciendo competencia desleal. Es decir, que la Corte dice que lo importante es que exista esa concurrencia del público. Estos actos que en Colombia se pueden garantizar o se garantizan judicialmente mediante dos acciones. La una es declarativa y de condena, con el objeto de la remoción de los efectos producidos y la indemnización de los perjuicios causados. Es decir, hay dos acciones. Una es declarativa y de condena, y la otra es preventiva o de prohibición, con el fin de evitar la realización de la conducta desleal impetrada. Eso quiere decir que hay dos formas de protegerse. La primera es a través de que se ejecute una sentencia y colocarle freno. Y la otra es una acción preventiva antes de que se configure, decirle, mire, no lo haga. De esta sentencia es muy importante el concepto de libre competencia económica, porque lo consagra como derecho individual, no es un derecho colectivo, es un derecho individual con facultades y obligaciones. Óigame bien, la competencia económica es un derecho individual, con facultades y obligaciones. Además, la libre competencia tiene un valor de regla de juego superior para todos los sujetos económicos, celosamente custodiado por el poder público con arreglo a la Constitución. Dos cosas bien importantes de esta sentencia, o bueno, tres. La primera, que pone en términos de concurrencia la competencia desleal. Y la segunda, que deja que la competencia económica es un derecho individual. Es un derecho. Y que, y que la competencia económica, o sea, la competencia justa, leal, tiene un valor de regla de juego superior para todos los sujetos económicos. Podría alguien decir que lo pone a términos de norma superior para las reglas económicas. Ahora bien, en términos procedimentales, en el juego de existe pues las acciones que se pueden tomar cuando se configura la competencia desleal, es decir, ante quién se interpone una demanda y qué puede llevar la misma. Inicialmente es importante destacar que el artículo 24 del Código General del Proceso le otorga facultades para conocer y decidir sobre el tema de la competencia desleal a la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero se puede instaurar ante un juez civil competente, juez civil de circuito, por lo general. Claro que inicialmente se debió haber agotado la etapa de la conciliación, es decir, llamar a quien está haciendo la competencia desleal y traerlo a una instancia y decirle, mire, sé que está haciendo esto mal,
vamos a conciliar. Eso va a fracasar. Si fracasa, siguen las siguientes instancias. Si no fracasa, pues ya hay un documento que se puede elevar a otro título. También se pueden instaurar medidas cautelares. Las medidas cautelares son previas, es decir, inmediatamente yo conozco de la acción que se está cometiendo de competencia desleal, yo puedo solicitar medidas cautelares que son preventivas. Es decir, para prevenir un daño superior económico, puedo pedir que inicialmente se retire un producto del mercado o se suspenda la actividad comercial de manera preventiva. Eso lo determinará un juez. La demanda, como sí debe tener el mismo esquema de las demandas que ya hemos visto, pero es muy importante que se designe bien los hechos y a quién está dirigida, si a un juez o a la superintendencia. No se puede dirigir a las dos al mismo tiempo, debe ser a una de las dos. Debe tener muy claros los hechos, las pretensiones, la petición de pruebas, porque este tema es muy de probatorio, el juramento estimatorio, que ya sabemos para qué nos sirve, la cuantía del proceso y todas las demás de reglas normales, para notificación y todo. La cuantía y todo esto nos sirve para ver la competencia, quién va a ser el competente. Finalmente, a término de reflexión, les quiero traer a colación la sentencia del Tribunal Superior de 2106 del 2020, con magistrado oponente Manuel Alfonso Zamudio Mora, por competencia desleal. Todos creo que van a saber de qué estoy hablando cuando les diga de Comunicaciones Tech, Transportes S.A. versus Uber, Colombia. Este tema es bien interesante porque esta sentencia inicialmente declararon que había competencia desleal, luego eso se fue al tribunal. En el Tribunal Superior, el magistrado oponente Manuel Alfonso Zamudio acogió las pretensiones de la parte activa, es decir, de Uber, que ellos decían que por término objetivo de los 2 años o 3 años que se tiene para imponer las acciones respectivas se habían prescrito. Entonces la quiero dejar para que todos la leamos, pero en términos generales, el tribunal echó para atrás esa decisión de competencia desleal y le dio la razón a Uber no en cuanto que no era competencia desleal, porque eso es lo interesante de la sentencia y de la sentencia del tribunal. Todo se fundamentó en el término de que tenían que haber interpuesto las acciones en los términos normales, ordinarios de 2 años o extraordinarios de 3 años, dependiendo de que la empresa que demandó sí conocía los hechos y sí sabía que se había configurado la competencia desleal. Hasta aquí dejo mi exposición, solamente eran esas precisiones y dejarles la motivación de que lean la sentencia 535 del 2010, del 97 y la sentencia de Uber, que es bien interesante, es la 2106 del 2020 y la 535 del 97. Gracias por la atención y espero verlos en una próxima exposición. Muy amable, muchas gracias. Profe, eso fue todo. En este caso nosotros en el grupo le compartimos un caso sobre competencia real, una base de cómo se efectúa, pues en este caso, realmente un caso sobre competencia desleal. Entonces quisimos tener ese aporte para que lo puedan guardar y pues lo revisen. Ahí lo compartimos en el grupo de Derecho Comercial. Eso sería todo. Bueno, a ver, varias precisiones me toca hacer. La verdad, no creo que haya quedado el tema bien como debió explicarse por parte del grupo. En primer lugar, hablaron de muchas cosas que no estaban en la ley 256, fue lo primerito que dije, que solo se basaran en la ley 256. Porque lo que más me interesaba, y lo dije desde el principio, era que quedara claridad sobre las 12 conductas que la ley considera como actos de competencia desleal.
Las mencionaron, pero hablaron de muchísimas otras cosas más que desvían o desenfocan lo primordial. Que lo otro eran las acciones, hablaron de las acciones y la prescripción. Pero yo no sé, Chamorro, de dónde sacaste que el competente es la superintendencia, no es el juez civil. Y quien había ordenado o quien sacó el fallo diciendo que Uber había ejercido actos de competencia leal fue la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Ok? Sí, es que lo que pasa es que mi exposición también quedó mocha, entonces no se vio o no se escuchó el principio. Entonces, bueno. Debimos escuchar todo, yo creo. Primero, las 12 conductas. Permítanme y ya la comparto aquí rapidito la norma, porque necesito que quede claridad sobre estas conductas. Y cuando hablaba de videos, y dije que sí, que podían hacer las exposiciones como quisieran, pero la verdad esperaba que colocaran videos. Hay hartos videos en YouTube sobre ejemplos de competencia desleal, sobre imitación y todo ese tipo de cosas. ¿Ya les aparece la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces el artículo 7, miramos que dice que quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. No significa que no compitan. Lo que aquí la norma busca es que la competencia sea sana y que no se le, digamos, haga competencia a otro comerciante, colocando circunstancias que la norma considera que no están bien. Vamos a ver, así de forma rápida, actos de desviación de la clientela en el artículo 8. Dice que se considera como desviación de la clientela toda conducta que tenga como objeto o efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial. Yo no sé si les ha pasado que a veces uno va, por ejemplo, a la plazoleta de comidas de un centro comercial. Y en la plazoleta de comidas de pronto como que hay varios restaurantes y quizás uno como que identifica, bueno, me gustaría de pronto comprar de X restaurante. Y esos jaladores que le llaman, ¿sí? Los que invitan a entrar y que uno se siente en la mesa y que le traen la carta. Y entonces digamos que piensa uno que está ingresando y lo va a atender alguien del asadero de pollos y resulta que no era el asadero de pollos, sino era el restaurante de parrilla que estaba al lado. Y le traen la carta de la parrilla y no del asadero de pollo. Ahí se considera una desviación de la clientela, ¿sí? Entonces, que utilice ese tipo de conductas para desviar la clientela de ese establecimiento. ¿Queda claro el ejemplo de desviación de la clientela? Sí, doctor. Sí, doctor. Actos de desorganización. Sí, Toda conducta que tenga por objeto desorganizar internamente la empresa. Digamos que José Luis tiene una pizzería y que dentro de esa pizzería la tiene muy bien posicionada en el mercado y tiene un secreto la pizza que se vende en ese establecimiento. Y llega Julián y es competidor, Julián es el competidor de José Luis y se le lleva al pizzero, le dice que se vaya a trabajar con él para que le revele la fórmula de cómo hace la pizza. Eso es un acto de desorganización. Esa competencia. No significa que no se pueda el competidor llevar a los trabajadores del otro comerciante, sino que aquí va enfocado el acto es a esas fichas claves dentro de la organización del otro comerciante. Imagínense si en el establecimiento aquí de José Luis,
el pizzero es una clave, es fundamental. O sea, sin ese pizzero que haga la pizza de esa forma, quizás el establecimiento no va a tener el mismo prestigio. Entonces, llevarse el pizzero para que le regale la fórmula, le venda la fórmula y le copie la pizza, esa es la parte que la ley considera como un acto de desorganización. Si fuera un mesero, vaya y venga, el mesero no va a saber la forma de hacer la pizza. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Doctor, una preguntita antes de que me termine con el espionaje industrial también entra dentro de ese concepto de competencia desleal. Ese espionaje que tú le llamas puede ser ese que acabo de mencionar o puede considerarse también violación de secreto, porque con una sola conducta se pueden, o con una sola conducta se pueden violar varios actos, no necesariamente uno. Ok, doctor, muchísimas gracias. Actos de confusión. Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento. Entonces, cuando no se brinda la información real, es decir, cuando se puede estar haciendo creer al comprador que está realizando la compra, ¿sí?, de un determinado producto, cuando realmente no es ese, o que tiene ciertas propiedades, pero no son las propiedades que le están haciendo creer, ¿sí? Entonces, crearle esa confusión sobre lo que se le está generando o sobre lo que se le está vendiendo a esa persona. Es muy parecido al acto de engaño, ¿sí? Porque miren que en el acto de engaño se considera desleal toda conducta que tenga como objeto inducir al público a error sobre la actividad. Entonces, por ejemplo, podría hacerse creer en una sola conducta, podría darse la confusión y el engaño al hacerle creer a la persona que se le están vendiendo un producto de marca cuando realmente no es la marca, no es el original que se le está creyendo, sino que es una réplica, ¿sí? Que es una copia, que es un producto diferente al que está pensando que se está adquiriendo. El acto de descrédito, utilizar o difundir aseveraciones incorrectas o falsas. Omitir las verdaderas. Por ejemplo, cuando se compara un producto con otro y entonces para yo resaltar mi producto, hago afirmaciones que no son ciertas sobre el producto competidor. Ahí está mal hecho. Porque yo puedo comparar, pero al comparar yo no tengo por qué decir información incorrecta. Acto de comparación. Se considera desleal la comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o los establecimientos propios o ajenos con los de un tercero cuando la comparación utiliza indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas u omita las verdaderas. Entonces, yo podría comparar una botella de gaseosa Coca-Cola con una botella de agua. Esa comparación no está bien. Eso sería un acto de competencia desleal. ¿Por qué? Porque yo tengo que comparar entonces la Coca-Cola con otra bebida gaseosa, con un producto similar. Obviamente, el agua pues va a ser más saludable que la gaseosa, indudablemente, pero deben ser sobre productos análogos. ¿Cómo puedo yo comparar sin incurrir en la conducta de competencia desleal? Yo puedo decir, yo ofrezco el producto por el mismo precio que el competidor, pero estoy dando un 10% más de contenido. Entonces le sale mucho más económico comprar mi producto porque lleva por el mismo precio, lleva más contenido. Esa es una comparación que es válida. Y yo creo que ustedes lo han visto en los supermercados. ¿Sí lo han visto? Doctor, eso es lo que hacen las empresas de telefonías y servicios celulares. Sí, es que la comparación como tal no está mal. Lo que está mal es que se diga información falsa y que se debe comparar con productos análogos o servicios análogos. Actos de imitación. Entonces, la imitación está mal cuando se hace incurrir, generándole esa confusión al comprador. Porque si yo estoy diciendo mi producto es una imitación, fíjense lo que pasó con Apple y Samsung, el sistema iOS y el Android. Android
Samsung, que lo inició Samsung en su momento, se copió del sistema iOS. Entonces, ahí estaban copiándose y estaban imitando el software o el programa que había desarrollado Apple, y ahí se trataba de una imitación. Entonces, siempre que se utilice un producto similar y no se manifieste o no se le deje claro al comprador que no es el original, que es parecido, similar, estaríamos ante un acto de imitación. Y me gustó el ejemplo que colocó el grupo, la muchacha que habló, no recuerdo el nombre ahorita, sobre el invento de los automóviles. No significa que no se ¿Sabe qué copie. dije hoy? Que no. No significa que no se copie, pero al copiar hay que decir que no es el producto igual al otro, ¿sí? Porque de aquí lo que no se busca es prohibir que hayan productos parecidos. Aquí lo que se busca es prohibir que se aproveche, digamos, de la buena reputación, como veremos en el artículo 15, los actos de explotación de la reputación ajena para obtener un beneficio en detrimento del otro. Entonces, el 15, la explotación de la reputación ajena, ese aprovechamiento de beneficio propio del reconocimiento del goodwill que tiene el competidor. La violación de secreto, como lo mencioné en el ejemplo que puse de la pizza, cuando se hace la revelación de los secretos industriales. La inducción a la ruptura contractual es cuando el comerciante busca que rompan el contrato con el competidor, es decir, que no sigan contratando con el competidor. Eso es un delito, eso es un acto que se considera inducción a la ruptura contractual. La violación de normas y los pactos desleales de exclusividad. Esas son las 12 conductas que quería que hicieran énfasis. Después ustedes las podrán revisar con mayor detenimiento, podrán mirar en YouTube algunos ejemplos o casos que se han dado aquí en Colombia o también en los Estados Unidos. Por ejemplo, hay muchos videos sobre la competencia entre Coca-Cola y Pepsi. Aquí Pepsi no es fuerte como lo es en el mercado de los Estados Unidos, porque aquí Pepsi está en la Postobón. Entonces, aquí, digamos, la confrontación mercantil ahí o la competencia es entre Postobón como la dueña de varios productos con la Coca-Cola. Pero en el mercado de los Estados Unidos, la guerra comercial entre Coca-Cola y Pepsi es a morir. O sea, ustedes ven los comerciales, en los comerciales Pepsi le da duro a Coca-Cola. Entonces han tenido eventos de competencia desleal. Y la Pepsi, por ejemplo, en el mercado de los Estados Unidos, la Pepsi es más rica que la Coca-Cola. Es más sabrosa. Y es más fuerte como marca allá en Estados Unidos, doctor. Sí, claro, para nosotros es más rica la Coca-Cola. Tiene mejor sabor la Coca-Cola aquí para nosotros. Entonces, eso era lo que los invitaba a que vieran con las conductas que la ley considera como competencia desleal. Hay dos acciones, como lo dijeron los miembros del grupo. La acción declarativa y de condena significa que se hace el acto de competencia desleal, se le ocasionan unos perjuicios al comerciante y ese comerciante acude ante la superintendencia de Industria y Comercio, que es el juez natural para estos asuntos, y se le impone una sanción para que indemnice por esos perjuicios ocasionados al comerciante. Pero eso es después de que pasó la situación. Y la otra acción es la acción prohibitiva. Como su nombre lo indica, todavía no ha ocurrido el perjuicio, pero puede ocurrir el perjuicio. Entonces se le solicita al juez que ordene la suspensión de esa publicidad o de ese acto que puede ocasionarle unos perjuicios al competidor. Esa es la acción prohibitiva. Como lo dijeron en el grupo, que lo dijeron bien en cuanto al tema de la prescripción, hay dos tipos de prescripciones. Una es desde el momento que yo me entero como comerciante, que yo me entero que soy perjudicado con la actuación del otro comerciante, del competidor, yo tengo 2 años a partir del momento que yo me entero. Y la otra situación es, aplican 3 años desde el momento en que se realizó la conducta.
Desde el momento que se realizó la conducta, 3 años. Esas son los plazos que considera la ley para la prescripción de esas acciones. ¿Preguntas, dudas? Ya para finalizar. Doctor, ¿todas Profe, estas yo- acciones traen consecuencias penales? No, aquí esto es netamente civil, esto es económico. Aquí no hay consecuencias penales por esto. No significa que pueda desprenderse una actuación o que de una de estas se compulse copia y la situación penal pues ya se encarga el juez penal, ¿sí? Después de que la fiscalía logre demostrar y le impute cargos. Pero no tiene nada que ver. Esto aquí es simplemente aspecto económico, de dinero. Es lo que se busca. Aquí no se busca mandar a la cárcel a nadie. Doctor, una pregunta es que, pues no sé si me confundí. Su merced dice que hay 3 acciones, ¿sí? La declarativa, la de Solo condena. Dos. Declarativa y condena solo una, que la maneja. Declarativa y condena es una sola. Ah, Ahí ya. es cuando ya pasó, cuando ya el ojo está afuera, ¿sí? Cuando ya ocurrió el hecho, cuando El se hecho. ocasiona el perjuicio. Y la Y es otra, cuando con la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿sí? Son los que la regulan. sí, ambas. Y la Las, prohibitiva es cuando todavía no se han producido los efectos, pero pueden ocurrir. y ahí su merced dice que es un juez, o sea, va uno directamente al juez. No. Cuando hablo Nada de de juez. juez mercantil, Ah, hablo de juez para estos asuntos mercantiles, entiéndase la Superintendencia de Industria y Comercio. La es el mismo. Superintendencia de Industria y Comercio tiene 2 funciones. Una administrativa, ¿sí? Para imponer sanciones, por ejemplo, por la garantía, porque el comerciante no cumpla con la garantía. Esas son sanciones administrativas. Y las multas que imponen con ocasión de eso es a favor de la entidad. Y la otra, que es la que estamos hablando, son las funciones jurisdiccionales. O sea, significa que el delegado de la superintendencia actúa como el juez de la República. Y es una decisión judicial. Listo, doctor, gracias. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Igual, profe, Descanso, Dios lo bendiga. doctor. Que descanse. Feliz noche, doctor. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche.